Buenas tardes, nosotros Sin Frontera, en nuestra sexta edición del 13 de octubre de 2019. Y aquí hoy hemos tenido una tarde bastante fría, ha estado lloviendo y tenemos una temperatura más o menos de unos 10 grados, está haciendo bastante frío. Damos inicio a esta sexta edición en esta tarde y como siempre pues vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos y conectados para tratar este tema tan importante, fundamental y preciso para lo que Dios quiere hacer con nosotros en la tierra, es entender y construir la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por tu gracia, por el don de Cristo, por habernos introducido en este tiempo en Él y por la luz que estás trayendo a nuestras vidas en entendimiento y en experiencia con tu Espíritu, para que nosotros podamos construir la mente de Cristo en nosotros y podamos nosotros avanzar, caminar contigo en tu proyecto eterno. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que has añadido al proyecto, que de alguna manera está siendo influenciada, que está colaborando, que está construyendo juntamente con nosotros, porque entendemos que somos un cuerpo, Señor. Gracias por toda la influencia de tu Espíritu, por la revelación que estás trayendo a nuestra vida, porque estás trayendo orden, porque estás trayendo tu gozo, tu paz, tu justicia, y estás estableciendo en nosotros los diseños con los que tú nos creaste. Gracias, Señor. Te pedimos en este tiempo que vamos a compartir, que sea tu Espíritu trayendo entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y que nuestro espíritu reciba, Señor, con gozo la palabra que tú piensas sembrar en esta tarde, y que, como dice tu palabra, que lleve fruto en abundancia. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy pues les enviamos un saludo a todos los que están conectados y, como siempre, también a todos aquellos que después que terminemos la transmisión, en los días sucesivos vayan a ver el video. Les saludamos desde Cusco. Enviamos una palabra de gracia y paz a cada uno de ustedes, a sus vidas, y que sea la gracia del Señor trayendo el crecimiento a cada uno de nosotros en cuanto a lo que sea su voluntad para cada uno. Amén. Quiero felicitar a todas las mujeres, porque esta semana, revisando las estadísticas en Instagram y en Facebook, nos dimos cuenta que el 73% de las seguidoras y de las personas que están conectadas son mujeres. Así que quiero felicitarlas porque están siendo inquietadas por el Espíritu de Dios para recobrar su sacerdocio real en este tiempo. Así que, verdad, bastante contentos estamos. Un gozo que aumenta cada día en la medida que vamos conociendo más, en la medida que el Espíritu pues nos va trayendo luz, va aumentando ese gozo en nosotros de saber que Dios es fiel. Y en esta semana conversábamos y decíamos que ¿cómo podemos nosotros medir la fidelidad de Dios? Bueno, uno de los aspectos que para mí ha sido bastante importante entender en este tiempo es que después de la cruz han pasado 50 generaciones y lastimosamente estas generaciones no lograron entender que Cristo vivía en ellos, ¿no? Y que a pesar de eso, Dios sigue trabajando con nuestra generación. Esta generación es la que nos hizo nacer. Así que para mí, parte de la fidelidad de Dios hoy la entiendo de esa manera, que Dios haya decidido y nos haya hecho participantes de esta generación en la que Él está trayendo esta luz, está impulsando su proyecto, que es Cristo en nosotros. Así que de verdad le damos gracias al Señor por eso. Es un privilegio verdaderamente ser tomado en cuenta por Dios, porque no es cualquier cosa, no es cualquier persona.
es el mismo Dios que nos ha hecho partícipes de su gracia, nos ha hecho partícipes de su don y de este maravilloso tiempo que tenemos delante. Y bueno, como lo estamos diciendo desde el principio del proyecto hace 2 años, somos una generación que nos tocó nacer en un tiempo bastante deteriorado, porque claro, 50 generaciones que no entendieron, pero que a su vez esa ignorancia se fue acumulando generación tras generación, porque ya lo hemos dicho, la ignorancia se acumula, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido una carga de 50 generaciones de ignorancia y que no es poca cosa. De verdad, cuando nosotros lo analizamos y lo podemos ver a la luz de las Escrituras, a la luz del Espíritu, nos damos cuenta de que no es poca cosa la acumulación de ignorancia que hemos recibido nosotros. Pero eso, claro, eso nos pone en una posición donde vamos a enfrentar amenazas, retos y oportunidades que ninguna otra generación anterior enfrentó. Pero también como les digo, creo que también gozamos de una gracia sobre gracia que ninguna otra generación disfrutó tampoco, ni tuvo a su disposición. Y yo creo que entender esto es elemental, de saber que disponemos de una gracia abundante que está a nuestra disposición, que está aquí enfrente de nosotros y que está dentro de nosotros, y que sin duda no tenemos la menor duda de que Dios va a cumplir en esta generación lo que se ha planteado. Amén. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Bueno, vamos a hacer un recuento un poco, como siempre lo hacemos en la semana pasada. La semana pasada tocamos 2 puntos. Los primeros 2 puntos de tensión que tocamos fue en Efesios, donde hablamos en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Tocamos ese punto de tensión y tocamos el siguiente, que es el de Colosenses 1:21, donde dice que éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, y que en la mente de Cristo, obviamente, podemos hacer el contraste, que si éramos enemigos anteriormente, ahora somos amigos por causa de la mente de Cristo, ¿no? Esto fue los 2 primeros puntos de tensión que tocamos la semana pasada. Y concluimos que decíamos cuando tocamos el primer punto de que estábamos muertos en delitos y pecados, de que habíamos manejado mal la mala noticia, porque si el Evangelio era buena noticia, quiere decir que tiene que tener un contraste que es una mala, ¿no? Y la mala era que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, el primer Adán pecó, todos fuimos destituidos de la gloria y todos fuimos declarados muertos espiritualmente, hasta que Cristo muere y resucita, y resucitamos con Él. Entonces, decíamos que estar vivos no es respirar, ¿verdad?, sino que es tener la vida de Dios, ¿okay? Es la vida biológica, pero esta es la vida Zoe. Entonces, concluíamos en que realmente la buena noticia es que el hombre, estábamos muertos y fuimos resucitados, y Dios nos hizo nacer de nuevo en Cristo y por Cristo y para Cristo. ¿Amén? Así que esa es la buena noticia para los que no conocían la mala. La mala no fue que el hombre cayó en pecado, fue que el hombre murió. Y decíamos que el no haber manejado bien la mala noticia era lo que no había permitido que la buena generara el impacto que se supone debe generar. Entonces, cuando a mí me dicen, como decíamos la semana pasada, si mi mamá se cayó, no es lo mismo que me digan que mi mamá se murió, ¿no? Entonces, el estado que produce, obviamente, es totalmente distinto. Entonces, concluíamos en eso, de que nosotros estábamos muertos y que no fue que caímos en pecado y que bueno, me levanto y me sacudo y sigo caminando, no. La única forma de que nosotros pudiéramos estar vivos ahora es que Dios interviniese, como lo hizo con su Hijo,
muriera en la cruz y resucitara, y que Dios reconciliara todas las cosas en él y que nos diera su naturaleza, ¿ok? Porque esa naturaleza en la que cayó Adán cuando pecó, obviamente es la que todo el nuevo pacto se refiere al viejo hombre, a la vieja creación, y que ahora nosotros somos una nueva creación que requiere una nueva mente. Y ese es el énfasis, ¿no? Entonces, ese fue parte del tema de la semana pasada, para los que no lo han escuchado, y les invito a que lo escuchen, y no solamente que escuchen la pasada, sino que escuchen los 5 primeros, porque como lo decimos, hay que darle escolaridad a este asunto, porque se supone que debemos graduarnos de algo, ¿ok? Estamos construyendo algo y necesitamos darle escolaridad al tema. Entonces, el tema de hoy, el primer punto que quiero tocar, y creo que va a ser el único, ¿no? Porque quiero desarrollarlo un poquito, es con respecto a la ley de procedencia, que hace creo que dos ediciones atrás la mencionamos, pero hoy sí vamos a tocarla en concreto, ¿no? La ley de procedencia. ¿Qué es la ley de procedencia? ¿No? Para empezar, la ley de procedencia es la que rige y gobierna todas las cosas que Dios creó, o todo lo que Dios creó, ¿okay? Está bajo una ley. ¿Y por qué de procedencia? O sea, porque se supone que proviene de algún lugar. Y vamos a tomar, obviamente, como siempre lo hacemos en todas las ediciones, Génesis 1:26. Y también tomarla de la nueva traducción viviente, que ya la hemos tocado en varias oportunidades, porque dice que dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que sean como nosotros. La ley de procedencia parte de aquí. Todo lo que Dios produce desde que creó la tierra y al ser humano, lo produce desde su imagen y desde su semejanza, ¿no? Todo lo que Dios produce, lo produce desde su imagen y desde su semejanza. Y para que nosotros podamos afirmar esto, nos vamos a ir al último verso del capítulo 1 de Génesis, que es el verso 31. En este verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto tiene que llamar nuestra atención, ¿no? Porque yo lo leo como ser humano y bueno, o sea, lo leo normal, no me genera ningún impacto mayor, ¿no? Pero cuando yo lo leo entendiendo que el que está diciendo esto es Dios mismo, tiene que llamar mi atención. Porque para que Dios diga que fue bueno, y no solamente fue bueno, sino que fue en gran manera, eso tiene que llamar mi atención, o nuestra atención, para preguntarnos por qué es que Dios dijo que era bueno en gran manera. Y para desglosar un poco la palabra, vamos a ver qué es gran. Gran tiene que ver con lo principal, tiene que ver con un primer orden en jerarquía, y manera tiene que ver con la forma como en la que algo se ejecuta. Entonces, cuando mezclamos estas dos palabras, ¿verdad?, podemos decirlo de esta forma: que todo lo que había creado se ejecutaba y funcionaba en su naturaleza perfecta e inequívoca. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve, porque claro, nosotros leemos desde Génesis, desde el versículo 1 hasta el 30, y vemos cómo Dios hizo toda la creación, todos los animales, todas las hierbas, los árboles, crea al ser humano, y luego en el 31 dice que todo lo que había hecho, lo había hecho bueno en gran manera. Entonces, el llamado de atención es ¿por qué? Porque dentro de esos versos anteriores estamos nosotros. Estamos los seres humanos, está el hombre y está la mujer, que obviamente está en el 26, en el 27, y está el propósito eterno que le da en el verso 28. Entonces, ¿por qué me tiene que llamar la atención? Porque yo tengo que comenzar a entender y a verme bueno en gran manera, ¿sí? Porque si tenemos la imagen y la semejanza de Dios, o si Dios nos creó de esa forma, quiere decir que Dios nos ve tal cual como lo dice allí. Dios nos ve bueno en gran
gran manera, en operación, en operatividad, en ejecución. ¿Ve? Ahora bien, ¿qué pasa con todo el resto de Génesis 3 a la cruz? Bueno, se supone que ya eso pasó. Se supone que nosotros nacimos después de la cruz. Quiere decir que hay un empalme, como ya lo hemos dicho. Yo puedo irme de Génesis 1:26 a Hechos, a la resurrección de Cristo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces todo lo que sucedió desde el Génesis capítulo 3 hasta la muerte de Cristo, eso ya para nosotros no corresponde, ¿sí? Porque Dios, el propósito, fíjense, el propósito eterno de Dios se ve aquí en Génesis 1 porque Él dijo, él habló consigo mismo. Por eso es que el pacto es eterno. Ahora bien, para nosotros, en nuestro cronos, existe el nuevo pacto, que es después que Cristo resucita. Ahora bien, pero nuevo pacto y pacto eterno son lo mismo. Porque cuando yo entiendo el nuevo pacto, que es Cristo en nosotros, que Él es la imagen del Dios, del Dios vivo, ¿verdad? Del Dios Padre, entonces me doy cuenta de que en Génesis 1:26 estaba hablando de eso. Su imagen y su semejanza es Cristo. Entonces, el entender esto, a nosotros como estamos en un tiempo en el que necesitamos redimir 2000 años, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo para ir paso a paso por toda la escritura. Obviamente estamos hablando a los gentiles, a los que no conocen las escrituras, a los que todavía no habían sido llamados por Dios al cuerpo o a ser iglesia, ¿sí? Por tanto, a nosotros, a los gentiles, y de eso va a tratar la evangelización en la que estamos y la que va a seguir los próximos años. O sea, ir nosotros desde el principio, desde Génesis 1 y 2, antes del pecado, irnos allá de una vez a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y al nuevo pacto, porque son lo mismo como ya lo dije. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las ventajas de entender la ley de procedencia? Bueno, antes de entrar a este punto, yo quiero dar un ejemplo natural, ¿no? Para que quede grabado y atornillado en nuestro espíritu. Si yo tengo una hija, por ejemplo, pues muchos de ustedes la tienen hijos, y mi hija tiene 9 años. Vamos a poner el caso que mi hija un día llegue a mi casa, no tiene que ser ahorita, puede ser más grande, pero que llegue con un bolso con $1.000.000. Y cualquiera diría que es una bendición. $1.000.000 que llegue a la casa, se puede ver, si lo veo aislado, yo digo es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando yo le pregunte a mi hija de dónde lo sacó? Porque ahí es donde voy a ver la procedencia, ¿no? Y quiero que vayan siguiendo la idea. Si se lo robó o si se lo quitó a las personas equivocadas, ¿verdad? Eso no es una bendición. Ese dinero, por muy $1.000.000 que sea, no es una bendición. Entonces, ¿cuál es el énfasis que quiero hacer? Que nosotros, si debemos aprender y debemos movernos dentro de la ley de procedencia, ¿para qué? Para asegurar que realmente lo que está viniendo a nuestra vida va a ser de bendición, va a ser de multiplicación, va a ser de fruto, va a ser de provecho. Entonces, es un ejemplo natural para que nosotros vayamos ahora a lo espiritual. La semana pasada dijimos que todo lo que no proviene de Génesis 1:26, es decir, de la imagen y de la semejanza de Dios, es corrupción. Eso lo aclaramos la semana pasada. Para Dios es corrupción, porque todo lo que no produce Él en la vida de nosotros, Él no lo toma como un bien, no es bueno en gran manera, ¿sí? Entonces, el saber que algo viene de esa procedencia nos garantiza a nosotros lo siguiente: la provisión. En el caso de que sea una asignación, tenemos garantizada la provisión, tenemos garantizados los recursos, tenemos garantizadas las conexiones, tenemos garantizada la sabiduría para ejecutarlo, tenemos garantizada la salud, la seguridad,
la durabilidad, la sostenibilidad en el tiempo. Tenemos garantizado el fruto, tenemos garantizada la exactitud, el logro o el alcance del objetivo, tenemos garantizada la funcionabilidad y tenemos garantizada la utilidad, o sea, el provecho. Si nosotros logramos entender y podemos operar bajo la ley de la procedencia, podemos tener todas estas cosas aseguradas. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido única y exclusivamente con lo que Él está produciendo, con lo que Él envía, con lo que Él da. ¿Ven? Entonces, por eso es que en una parte de las escrituras quedó escrito que quien comienza una edificación sin saber los cálculos para poder calcular si puede terminarla y no quedar a mitad del trabajo y ser avergonzado. Eso quedó escrito para que nosotros pudiéramos entender que la ley de procedencia es fundamental en todo lo que nosotros emprendemos, bien sea como persona, bien sea como esposos, bien sea como padres, bien sea como empresarios. En cualquier rol de nuestra vida, nosotros necesitamos asegurar de aquí en adelante que todo lo que estemos emprendiendo, que todo lo que estemos iniciando, venga de la procedencia correcta, ¿sí? Entonces aquí tocamos otro punto, que no lo vamos a desarrollar hoy, pero lo tocamos, porque no se trata si es bueno, se trata de que sea bueno en gran manera, ¿sí? Porque eso es lo que me garantiza a mí que viene de parte de Dios y que trae en sí misma todo lo que necesito para acabarla, para terminar eso que comencé, eso que está iniciándose, y pueda ser de provecho no solamente para mí o para cada uno de nosotros, sino para nuestro entorno, porque acuérdense que Dios nos creó para vivir en comunidad, ¿ok? Por eso también ya lo comentamos hace un tiempo, de que ese pensamiento de que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, yo tomo las decisiones que yo quiero porque sencillamente quiero hacerlo, está bien, decíamos que estaba bien, pero si usted tiene 15 años, ¿no? Porque una persona madura entiende que vive en comunidad y que toda decisión que toma afecta de manera directa o indirecta en la comunidad en la que vive, ¿cierto? Entonces, eso es el primer punto de atención. Creo que hoy vamos a tocar solamente porque creo que necesitamos hacer un énfasis fuerte en este punto, de entender que cada cosa que viene a mi vida yo debo preguntarme y debo preguntarle al Señor si eso proviene de Él. Por muy bueno que me parezca, por muy interesante que me parezca, por muy impactante que me parezca, siempre debemos hacernos esa pregunta: Señor, ¿esto viene de ti? ¿Tiene tu imagen y tiene tu semejanza o no? Porque si no la tiene, mi hermano, eso mañana, hoy, mañana o después va a ser un dolor de cabeza, va a ser una carga y va a ser una cosa terrible en nuestras vidas. Esos son los hoyos de desesperación que se forman. Pero claro, nos damos cuenta cuando ya está el hoyo de desesperación, cuando ya nos ha consumido, cuando ya nos ha absorbido, y se trata de que la vida absorba la muerte. Sórbida es la muerte en victoria, dice la Escritura. Entonces, voy a hacer un ejemplo, y ya con esto sí vamos a cerrar, acerca de lo que puede ser la mente de Cristo. Y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 14. ¿Por qué allí? Porque lo que sucede en este capítulo de Éxodo es uno de los milagros más poderosos del Antiguo Testamento, y creo que vale la pena resaltar, pero no resaltar realmente, ya no, el enfoque de hoy no va a ser en el milagro como tal, sino en lo que lo causó. Porque yo creo que es la procedencia, como ya lo venimos diciendo. ¿Qué fue lo que produjo el milagro que vemos en Éxodo 14? ¿Cuál fue el milagro de Éxodo 14? Cuando Dios, por mano de Moisés, dividió el mar rojo, el mar, ¿verdad? Para que el pueblo pasara en seco.
Y les invito a que lo lean, no lo vamos a leer todo, vamos a tocar solamente 2 versos, el verso 15 y el verso 16. Esto es para graficar la importancia que tiene el que la mente de Cristo sea formada en nosotros. Ya dijimos la semana pasada, y lo voy a establecer de nuevo, de que la mente de Cristo es la mente por la cual Dios creó todas las cosas y eso nos incluye, ¿no? Y entonces, eso tiene que llevarnos al punto de decir, bueno, si esa es la mente más brillante del universo, ¿verdad? Que no hay otra mente más brillante que la mente de Cristo, que es la mente que entiende las cosas que Dios creó, cómo las creó y para qué las creó, que es la mente por la cual creó Dios los diseños. Y en esto de los diseños tenemos que hablar del hombre, tenemos que hablar de la mujer, tenemos que hablar de los diseños como padres, tenemos que hablar de los diseños como esposos, tenemos que hablar de los diseños como empresarios, tenemos que hablar de los diseños para las naciones. Todo Dios lo creó en diseño, ¿sí? Y lo creó a través de esa mente. Y resulta que nosotros tenemos esa mente. Eso es lo que dice el escritor de los Corintios, el apóstol Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que ya lo hemos tocado en ediciones anteriores. Entonces, hoy vamos a tocar este suceso de Éxodo 14, pero desde aquí, ¿no? Desde este enfoque. Y el gráfico es el siguiente. Ellos acaban de salir de Egipto por mano de Moisés, van camino por el desierto y se encuentran atrapados frente al mar. ¿Por qué atrapados? Porque los egipcios salieron en su persecución. Después que los liberaron, salieron a perseguirlos para regresarlos otra vez a ser esclavos. Entonces ellos quedan atrapados entre el mar y los egipcios, ¿sí? O sea, entre la espada y la pared. Donde, bueno, y no hay más opción, aquí nos morimos, porque no tenemos por dónde cruzar, por dónde seguir avanzando, y ya los egipcios nos van a dar alcance. Eso es lo que nosotros pudiéramos llamar, me encuentro entre la espada y la pared. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido entre la espada y la pared X cantidades de veces? Muchísimas, ¿cierto? Ahora bien, como estamos diciendo que vamos a extraer la sustancia, fíjense cómo pensaba Dios. Dios sabía que esto iba a suceder, porque de hecho Él le dice a Moisés, cuando usted lea el capítulo se va a dar cuenta, Él le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta por el valle y que queden encerrados frente al mar, porque yo voy a endurecer el corazón del faraón para que lo siga, y me voy a glorificarme en faraón y en todos los egipcios. Ya la mente de Dios estaba sobre el asunto. Entonces, la mente de Dios creó una tercera opción. La opción de la pared, usted está entre la espada y la pared, 1 y 2 opciones. No hay más, por entonces nos sentimos encerrados. Pero la mente de Cristo es la que nos permite una tercera opción que a la mente natural jamás se le va a ocurrir. Porque la mente de Cristo, la mente de Dios, es una mente que crea. Por eso creó todas las cosas, ¿sí? Entonces, Él con su mente creó esa salida que era dividir el mar y le dice a Moisés, y fíjense, vamos a leerlo acá, y creo que aquí hay otra enseñanza, pero esa no vamos a profundizarla ahorita. En el verso 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, Moisés se puso a orar y Dios le reclamó, lo reprendió más bien. O sea, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? No es tiempo de orar, Moisés. Toma la vara, y se lo dice en el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque sí, está bien, fue el poder de Dios, pero fue por la mano de Moisés. Era Moisés el responsable de que el mar se dividiera. Y por eso Dios le dice, toma tú la vara que tienes en tu mano, álzala y divide el mar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros somos trasladados a Cristo y entendemos que tenemos su naturaleza, entendemos que tenemos su mente, hay muchas cosas en nuestra vida que se van a solucionar, no porque oremos ni porque esperemos en Dios, como muchas veces decimos, sino que somos nosotros los que tenemos que hacer lo que hay que hacer para darle solución al asunto. ¿Me entiendes? Por eso es que traigo esto a colación,
porque la mente de Cristo es para resolver conflictos. Los conflictos que humanamente y naturalmente no podemos resolver, Dios nos ha dado el poder, y el poder está en esa mente, de que la podamos solucionar. Entonces no es poca cosa. Estamos hablando de la mente con la que Dios creó el universo, para que nosotros nos ahoguemos en un vaso de agua. ¿Ven? Sino que busquemos entonces la construcción de esta mente, el establecimiento de esta mente en nuestra vida, y que realmente, porque una de las cosas, de las virtudes de la mente de Cristo es que minimiza los conflictos, los problemas. Los minimiza, mis hermanos, como ustedes no se imaginan. ¿Cómo lo sé? Porque en la mente que Jesús operaba, minimizó tanto la cruz, que fue a la cruz. Él minimizó su dolor, minimizó su vida, minimizó la cruz, minimizó la muerte misma. Y eso solamente es posible por la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si estamos construyendo la mente de Cristo? Porque comenzamos a ver los problemas que antes veíamos grandotes, los comenzamos a ver diminutos, ni siquiera pequeños. Para la mente natural de los israelitas en el desierto, en ese momento de Éxodo 14, era un problema que no tenía solución. O sea, ni siquiera es que era grande, porque cuando el problema puede ser grande y puede ser una solución grande, pero cuando yo veo un problema y no le veo salida, es que ese problema me arropó y salió de la dimensión de mi mente. Pero la mente de Dios lo veía diminuto. Eso no, es más, para la mente de Cristo, lo que estaba sucediendo allí no era ni siquiera un problema, porque es que ya Dios sabía lo que iba a hacer, iba a dividir el mar y iba a pasar. ¿Sí? Entonces, vemos acá la importancia, la relevancia que va a tener y el impacto que va a tener en nuestra vida el que la mente de Cristo sea establecida en nosotros. Porque definitivamente los problemas que nos están ahogando ahorita, como hombre, como mujer, como esposo, como padres, como empresarios, como gobernantes, ¿verdad? Que para ahorita en la mente natural es una cosa que muchas veces no encontramos la forma, no le encontramos la salida, la solución. Para la mente de Cristo eso ya ni siquiera va a ser un problema. Entonces, bueno, mis amados, hasta aquí vamos a dejarlo hoy. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, porque esto viene con rebote. No crean ustedes que esto es solamente de aquí para allá, no. Ustedes me enseñan con sus preguntas, me llevan a una dimensión mayor, y a pesar de que no estamos cuerpo a cuerpo, sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que estamos presentes en espíritu. Y también pues sus preguntas toda la semana, las conversaciones que tengo con muchos de ustedes son bastante nutritivas y edifican mi vida igual. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Así que nos vemos la próxima semana en nuestra 7ª edición. Y recordarles que este video va a quedar grabado en Facebook, pero mañana ya va a estar disponible en YouTube en el canal. Entonces, bueno, que tengan una feliz semana y recuerden, el Evangelio se vive de lunes a sábado, recargamos entendimiento el domingo, pero vivimos lo que entendimos el domingo, lo vivimos en la experiencia del lunes al sábado. Bendiciones y hasta la próxima. Que tengan una semana excelente de crecimiento.